Creo que a mí lo que me interesa es saber con qué tipo de crisis se encuentran las empresas y cómo es posible manejarlas. Y en un sentido también, Administrarlas, administrar, ok, y ah, ok, administrarlas. Eh, gestionarlas, Ujú. ¿no? Sí, Porque en un sentido debería de no preocuparnos tanto, pero obviamente sí nos preocupa, pero es normal también que haya crisis en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo me imagino como en universidades donde hay suicidios de alumnos, me explico, o sea, como que es como cómo manejar todo este tipo de cosas y un millón de cosas que seguro no nos imaginamos, pero cuéntanos un poquito de todo lo que está detrás de las empresas y cuál es el riesgo que corre una empresa si se sabe una crisis, ¿no? Que por ejemplo, si cotiza en bolsa, pues es gravísimo, ¿no? Puede caer, o sea, la acción de una empresa. O sea. mira, básicamente yo creo que hay que hacer una primera distinción entre una situación especial y una crisis, porque a veces las crisis son generadas por los propios afectados, por las propias empresas o las propias organizaciones, porque trataron a una situación especial como una crisis y se equivocaron en el manejo. Entonces, primero distingamos qué es una situación especial y qué es una crisis. Una crisis Exacto. implica la pérdida de control, es decir, que Ujú. perdemos el control de cuando las autoridades intervienen, cuando las consecuencias del evento original no están en nuestro ámbito, es decir, problemas de salud, problemas ecológicos, casos legales, entre muchos otros, ¿no? O sea, que son problemas exógenos y no necesariamente generados por la propia empresa. En términos de comunicación, perdemos el control cuando somos los principales, cuando no somos los principales voceros de lo que nos está sucediendo. Es decir, cuando todo el mundo empieza a opinar, los medios, las autoridades, cuando todo el mundo tiene una opinión y nosotros no somos los voceros, al grado que pues cualquiera puede emitir opiniones y la nuestra cuenta como una más, no como la de los afectados, ¿no? Eso es cuando perdemos control y eso es una crisis. Pero hay situaciones especiales en donde no hay pérdida de control, se puede evitar, se puede planear, y esos son casos como denuncias, cuando hay una contracción de una organización y tienes que dejar ir personal, cuando hay una fusión, una adquisición, cuando hay una reestructura financiera, pues son cosas que sabes que van a pasar. Lo sabe un círculo chiquitito dentro de la organización, pero parte del plan, así como hacen todos los demás planes que tienen que ver con el tema, tendrían que estar haciendo un plan de cómo vamos a manejar la situación y la comunicación con todos nuestros grupos de interés, empezando por los afectados, ¿no? Y ahí puedes hacer planes que son reactivos o que son proactivos, dependiendo de la circunstancia. Y como tú decías, una empresa pública está expuesta todo el tiempo y hay una regulación que a las empresas públicas no les permite manejar información, sino con ciertos protocolos que ellas deben cumplir, porque cualquier cosa que ellas comuniquen tiene un impacto sobre el valor de sus acciones y pues evidentemente afecta a los inversionistas, ¿no? A las personas que tienen invertido su dinero ahí. Claro. Las peores consecuencias de una crisis, en realidad, muchas veces son, o la peor situación es cuando tú como te decía al principio, cuando tú te generaste una crisis, cuando tenías una situación especial y porque profundizaste en la crisis o empeoraste la situación porque no tomaste las medidas correctas, porque no hiciste una buena identificación de la situación en la que estabas y luego no tomaste las medidas, puedes entonces sí generar una crisis. O sea, yo te Dame prometo, un ejemplo. esta es una típica, te voy a decir porque no creas A ver. que me ha pasado una vez, varias veces. Tenemos una crisis porque alguien en una situación especial decidió que por qué no sacaba un desplegado enojadísimo, diciéndole con una carga de desahogo, pero pues claro, hacen un desplegado porque piensan que pueden decir cada palabra y nadie les va a mover una coma. Pero
no, a ver, muchas veces no era necesario hacer eso, porque era una persona la que los había escrito o lo había dicho en algún foro, y entonces le hicieron saber a todo el mundo algo que ni siquiera tienen contexto. Saben que hay un problema, pero nadie entiende nada, porque no puedes poner un desplegado todas las cosas que pasaron y todo el contexto, ni hay espacio que alcance, ni hay, y generalmente no lo hacen de manera racional, sino están muy enojados. Entonces, y de ahí se pueden desencadenar muchas cosas, o dijeron cosas que eran confidenciales, que no debieron haber dicho, y entonces tienen un problema con su acción, y así te puedo enumerar una serie de consecuencias. Esa es una típica. O cuando quieren hacer una campaña de medios porque alguien hizo una declaración que no era precisa. Entonces, pues no, vamos a aclarar esa situación con información precisa para esa persona o para ese grupo que dijo tal cosa. No tienes que decírselo a todo el mundo y generar otros problemas. Y muchas veces cuando das información, hay quien revela información que ni siquiera le pertenece y afecta a terceros, ¿no? Entonces, Sí. todas Okay. esas cosas son las que tienes que cuidar. A ver, estoy pensando en ejemplos y tú me dices si es, eso sí es una, o sea, se puede manejar esa crisis o no. Por ejemplo, cuando fue el tema de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto y luego salió esta Angélica dando su discurso y tal, ¿eso fue un manejo de crisis o es evento especial? No, eso era una crisis y creo que se pudo haber manejado mejor. Pero pues no, ya, lo pasado, pasado. Ok, a ver, bueno, espérate, luego, ¿te acuerdas que hace poco a Peñafiel sacaron como una campaña de que Peñafiel hacía mucho daño y no sé qué, el agua Peñafiel? Eso fue una crisis, ¿no? Pues es una crisis en la medida que afecta a tu reputación, pero también hay que enfocar a quién le tienes que contestar y cuándo. Claro, pero sí, en una época para mí sí, porque yo siempre tomaba Peñafiel, sí fue como, ups, y y luego, por ejemplo, cuando sacaron lo de Apple, que empezaron como a hackear las cuentas de artistas de sus fotos en la nube. Eso es una mega crisis que luego no sabes si la competencia detonó esa crisis, pues como guerra de competencia, ¿no? Mira, hay ocasiones, por eso es muy importante que en el origen de una crisis o de una situación especial, primero identifiquemos muy claramente si tiene características de crisis o no antes de que se haga más grande. Ajá. Una de las reglas básicas en el manejo de una situación especial o de una crisis es no hacer especulaciones. No puedes hacer especulaciones. Y en los temas, en el origen de los temas, la mayor parte de las veces tienes una demanda enorme de información y tienes muy poca información concreta. Y la verdad, lo único que puedes manejar es la información que es concreta. No puedes hacer especulaciones porque eso genera otros problemas. ¿Sí me Mm, explico? sí, ok. Entonces, nunca una especulación. Eso es no grave, gravísimo, te diría. Oye, Grave. y como que, ¿qué estaría haciendo una especulación en esto Que que... digas, por ejemplo, que se diga, no, es que los competidores, todo el Ah, mundo piensa que su competidor, que su vecino que no le cae bien, claro. que las autoridades que le han estado diciendo, siempre hay un malo, ¿me explicó? Y el primer análisis que uno tiene que hacer es, a ver, ¿hice algo que provocó esto? ¿Hay algo en la situación? ¿Cuál es la información confiable? Ujú, Y la verdad es que tienes que recurrir a las personas que saben dentro ajá, de la organización qué pasó. Tienes que recurrir a las personas que toman decisiones dentro de la organización y después comunicar efectivamente, pero uno no puede salir a comunicar sin tener eso claramente. O sea, claro. hay clientes que Sí. te llaman para decir, es que necesito que me ayudes a difundir, tengo una crisis, necesito que me ayudes a difundir un boletín porque pasó esto. No puedo hacer eso si no entiendo qué pasó, ¿no? Claro. Y eso es parte del trabajo que hacemos los consultores, ayudarles a entender desde dónde estamos partiendo. Y por otro lado, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de empatía con ellos. Verdaderamente, tal vez Ujú, desde nuestro lado, el reto más importante de un buen consultor es ser muy empáticos con los clientes y no hacer juicios de valor. O ujú, sea,
Si lo hizo bien, si lo hizo mal, si debió haber hecho otra cosa, pues eso ya pasó. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a administrar la situación actual y decirles con toda claridad en dónde están parados y qué pueden esperar. O sea, yo muchas veces tengo que comentarles a nuestros clientes, a ver, en primer lugar, quisiéramos que esto nunca hubiera pasado, pero ya pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque además te da la oportunidad de que si lo haces bien, la compañía puede ser reconocida por su transparencia, por su responsabilidad y gana confianza de sus grupos de interés, ¿no? De acuerdísimo. Y por ejemplo, claro, yo hablo como consumidora que es y el radio pasillo, ¿qué tal? Y claro, yo no estoy teniendo datos, pero No, yo no estoy siendo la consultora, ¿no? Yo estoy siendo como un pero consumidor eso, que dice, uy, pero ya eso no pasa consumas en eso. general. Los públicos, todo mundo, fíjate, todo mundo tiene una idea de qué fue lo que lo provocó. Todo mundo es el mejor comunicador y manejador de crisis porque todos tienen que ver con la solución. Y es Sí. una de las cosas con las que uno tiene que lidiar en una situación de crisis es de veras dejarles claro a los clientes que tienen que escoger las personas, digo, aparte de su equipo de crisis, donde en general pues hay abogados, hay financieros y luego otros expertos, ¿no? Si es un tema ambiental, si es un tema de salud, si es un tema del tema que sea, hay expertos, unos de la compañía y otros externos. Pero una de las cosas que siempre yo les sugiero es decide con quién del consejo, o de su familia cuando son empresas familiares o cuando son situaciones familiares, ¿con quién vas a rebotar las cosas? No puedes oír la opinión de 20 personas en una situación como esta porque ni les estás dando toda la información, ni están involucrados el 100% del tiempo, sino siempre les sugiero que inviten a las personas que quieren que participen en un comité de crisis, ¿no? Para que de veras estén involucrados full, porque además hay un grupo de personas que tienen que trabajar en atender la crisis, y en diseñar el plan, aprobar un plan, tomar decisiones, porque tienen que saber pues lo que está en juego, ¿no? Y por otro lado, tiene que haber las personas que tienen que hacer que pasen las cosas. Es decir, de nada sirve un buen plan, porque eso pasa también en vida real. Puedes tener el mejor plan, pero si no hay quien lo ejecute, pues no sirve de nada. Y entonces a veces están en tal nivel de estrés, tan ocupados hablando del asunto que no hay alguien que dice, si ya acordamos ayer que hay que hacer esto, hoy tiene que estar pasando, o en las siguientes horas tiene que estar pasando. Entonces eso es algo que les ayudamos a prever desde el principio. Hay que ejecutar acciones de manera coordinada, efectiva y oportuna. Si eso no sucede, el riesgo de que todo salga mal, por buen plan que tengas, por buena estrategia, no funciona nada. Y ya se fue como... Sí, qué punto tan importante y cómo se puede olvidarse, ¿no? Tienes toda la razón. Mentores.